Bienvenidos a nuestro estudio. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de Génesis capítulo 39. Una historia de integridad, tentación y la soberanía inescrutable de Dios. Para entender la magnitud de este relato, primero debemos transportarnos al antiguo Egipto, una civilización de poder y esplendor inigualables. Imaginen las majestuosas pirámides recortándose contra el cielo, los intrincados jeroglíficos que cubren las paredes de los templos y la opulenta corte del faraón, un centro de poder mundial. En este escenario deslumbrante encontramos a José, un joven hebreo vendido como esclavo. Su mundo no es el de los palacios, sino el de la servidumbre en la casa de Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Existe un contraste brutal entre la grandeza del imperio egipcio y la absoluta vulnerabilidad de un esclavo extranjero, despojado de su hogar, su familia y su libertad. Era una pieza insignificante en el gran tablero del poder egipcio, o al menos eso parecía. Pero la Biblia introduce una frase que lo cambia todo, una frase que se repite como un ancla en medio de la tormenta. Mas Jehová estaba con José. Este es el eje teológico de todo el capítulo. No nos dice que Dios lo libró inmediatamente de la esclavitud, sino que estaba con él en la esclavitud. La presencia de Dios no siempre significa la ausencia de problemas, sino que es una compañía fiel en medio de ellos. Gracias a esta presencia divina, José encontró favor a los ojos de Potifar y todo lo que hacía prosperaba. No por su habilidad innata, sino porque el Señor estaba con él. Esto nos enseña una lección vital. La bendición de Dios no se mide por nuestras circunstancias externas, sino por su presencia constante en nuestra vida, sin importar dónde nos encontremos. La historia de José es tan poderosa que muchos teólogos la ven como una prefiguración, un tipo de Jesucristo. Explorar esta tipología cristocéntrica nos revela capas de significado aún más profundas. Pensemos en los paralelos. Primero, el rechazo. José fue rechazado y vendido por sus propios hermanos por envidia. De manera similar, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Fue traicionado por uno de sus discípulos y rechazado por su propio pueblo. Luego, la tentación vencida. José enfrenta una prueba intensa y directa de carácter moral. La esposa de Potifar lo acosa día tras día, intentando seducirlo. Su respuesta es un modelo de integridad. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no solo ve el pecado como una traición a su amo terrenal, sino, y más importante, como una ofensa contra Dios mismo. De forma paralela, Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Enfrentó tentaciones en el ámbito del poder, del orgullo y las necesidades físicas, pero las venció todas con autoridad de la palabra de Dios, permaneciendo sin pecado. Después viene la acusación falsa. A pesar de su inocencia y su firmeza,
José es acusado injustamente por la mujer a la que rechazó. Su integridad le cuesta la libertad y es arrojado a la cárcel. No hubo juicio justo, solo la palabra de una mujer poderosa contra la de un esclavo sin voz. De igual manera, Jesús, el único hombre perfectamente justo, fue sometido a un juicio fraudulento, con falsos testigos que se levantaron contra él, y fue condenado a pesar de su completa inocencia. Finalmente, vemos el patrón de humillación previa a la exaltación. José es humillado, pasado de ser el administrador principal de una casa importante a ser un prisionero olvidado en una mazmorra. Sin embargo, esta humillación fue el camino que Dios usó para exaltarlo más tarde a la segunda posición más poderosa de todo Egipto. Este patrón resuena con la vida de Cristo, quien, como dice Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo haciéndose siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tanto Jesús como José descendieron a lo más bajo antes de ser elevados a una posición de autoridad y salvación para muchos. Y ahora, ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestra vida hoy? Primero, la integridad en la intimidad. La tentación de José ocurrió en privado, lejos de la vista pública. Nadie se habría enterado si cedía, pero su carácter no dependía de quién lo estuviera mirando. Su lealtad a Dios era su brújula interna. Esto nos desafía a vivir con integridad no solo cuando otros nos ven, sino especialmente en los momentos secretos, en nuestros pensamientos y en las decisiones que tomamos a solas. La verdadera prueba de carácter es lo que haces cuando nadie te está mirando, excepto Dios. Segundo, la obediencia sin recompensa inmediata. José hizo lo correcto, huyó del pecado. ¿Y cuál fue su recompensa inmediata? La cárcel. A veces, hacer lo correcto nos puede costar caro en el corto plazo. Podemos perder amistades, oportunidades o incluso nuestra reputación. La historia de José nos enseña que la obediencia a Dios no siempre trae bendiciones instantáneas y visibles. El Creador nos llama a confiar en que, aunque no veamos la recompensa ahora, Dios es justo y honra a quienes le honran en su tiempo perfecto. Tercero, la formación del carácter en la adversidad. La casa de Potifar y la cárcel no fueron desvíos en el plan de Dios. Fue el aula de clases donde su carácter fue forjado. En la esclavitud aprendió administración y humildad. En la cárcel aprendió a depender completamente de Dios y a interpretar los designios divinos. Dios estaba más interesado en formar el carácter de José que en su comodidad. De la misma manera, nuestras pruebas y dificultades no son en vano. Son herramientas en las manos de Dios para moldearnos, para hacernos más pacientes, más compasivos, más dependientes de Él. Son el fuego del alfarero que nos prepara para el propósito que tiene para nosotros. Llegamos a la conclusión de este increíble capítulo.
La historia de José en Génesis 39 es un testimonio poderoso de la soberanía de Dios. Incluso en la injusticia, la traición y el sufrimiento, Dios estaba tejiendo un plan redentor. La fidelidad de José en medio de la prueba no solo preservó su propia vida, sino que finalmente se convirtió en el medio para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que sus hermanos y la esposa de Potifar intentaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Este relato nos asegura que, sin importar cuán oscuras parezcan nuestras circunstancias, Dios sigue en control. Él está presente con nosotros en el valle y tiene el poder de usar nuestras pruebas más profundas para cumplir sus propósitos gloriosos y para nuestro bien final. La fidelidad en el sufrimiento no es en vano. Es el camino hacia la redención y la exaltación que Dios ha preparado. Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Si este mensaje te ha animado, no olvides compartirlo. Que la historia de José te inspire a caminar con integridad y confianza en la soberanía de Dios. Nos vemos en el próximo capítulo.